A lo largo del tiempo, el ser humano ha creado relatos para dar sentido a lo que no puede explicar. Algunos nacen del miedo, otros de la tradición, y unos pocos parecen contener verdades que nadie se atreve a mirar de frente. En este iceberg, exploraremos leyendas que han sido olvidadas por la historia oficial, mitos que sobreviven en susurros, documentos antiguos y casos que mezclan lo inexplicable con lo real. Desde figuras espectrales y criaturas inquietantes hasta hechos perturbadores que aún generan preguntas. No estamos aquí para decirte qué creer, sino para mostrarte leyendas que merecen ser recordadas. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Muchos conocen la historia del jinete sin cabeza de Sleepy Hollow. Pero, ¿y si te dijera que existe una leyenda aún más antigua, más oscura y aterradora? Te presento al Duyan, el jinete sin cabeza de Irlanda. Se cuenta que, cuando cae la noche sobre los campos solitarios y las colinas de piedra del oeste irlandés, puede escucharse el sonido seco y metálico de un caballo galopando. Pero este no es un caballo cualquiera, es negro como el carbón, y sus cascos provocan chispas al tocar la tierra. Lo monta una figura encapuchada, o más bien, una figura sin cabeza. El Duyan sostiene su propia cabeza bajo el brazo, una cabeza podrida, con ojos que se mueven hacia todas direcciones y son capaces de ver incluso en las noches más oscuras, mientras que una sonrisa imperecedera jamás abandona su rostro. Se dice que no se puede escapar de él, no importa si cierras puertas, ventanas o si huyes a caballo. El Duyan utiliza la espina dorsal de un cadáver humano como un látigo, y lo más perturbador es que, cuando deja de montar a caballo, significa que en ese sitio una persona debe morir. También se cuenta que el Duyan no es otra cosa más que la encarnación terrenal del antiguo dios celta Crondub, cuyo culto exigía sacrificios humanos. En algunas versiones más rurales de la leyenda, el Duyan no viene solo, sino que lidera una carrera fúnebre, una procesión de fantasmas y carruajes negros, tirados por caballos con ojos ardientes, un presagio definitivo de muerte que ha regresado al mundo terrenal por almas de los vivos. En una apartada región rural de Cumbria, Inglaterra, se levanta lo que queda del antiguo Crogland Grange, una propiedad campestre que en el siglo XIX fue escenario de uno de los relatos más perturbadores del folclore inglés. La historia comienza cuando los hermanos Fisher, Amelia, Arthur y Michael, alquilaron la casa para pasar allí un verano tranquilo, pero la calma duraría poco. Una noche de calor sofocante, Amelia decidió dejar entreabierta la ventana de su habitación. A la luz de la luna, comenzó a notar una figura oscura moviéndose por el jardín, caminando entre las lápidas del cementerio cercano. Al principio pensó que era un animal, hasta que lo vio erguirse, acercarse lentamente y clavarle la mirada, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura estaba ya en la ventana. Una mano descarnada y huesuda empujó el cristal, y con movimientos grotescos, la criatura se coló dentro. Amelia intentó gritar, pero estaba paralizada por el miedo, y la figura se inclinó sobre ella mordiéndole el cuello, y succionando su sangre mientras ella se desmayaba del dolor y el terror. Cuando los hermanos llegaron alertados por sus gritos, la criatura ya había desaparecido por la ventana. Encontraron a Amelia viva, aunque gravemente herida, con 2 marcas profundas en el cuello, así que aseguraron todas las puertas y ventanas, y en los días siguientes, montaron guardia por turnos. Una semana después, volvió a aparecer, pero esta vez, los hermanos estaban preparados. Al ver a la figura acercarse, Arthur le disparó, y la criatura huyó hacia el cementerio desapareciendo entre las tumbas. Decidieron investigar el panteón, y al abrir uno de los viejos mausoleos encontraron un ataúd que parecía recientemente abierto, y dentro, estaba el cuerpo de un ser esquelético y de aspecto vampírico, con una herida de bala reciente en la pierna, por lo que decidieron quemarlo ese mismo día. La leyenda del diablo de Jersey nace envuelta en un aire de maldición y tragedia. Se remonta al año 1735, en los bosques del sur de Nueva Jersey, cuando una mujer conocida como Maude Leeds, una campesina pobre y madre de 12 hijos, maldijo su vientre al enterarse de su 13º embarazo, esto debido a que estaba harta del hambre, la miseria y el abandono. La noche del parto, bajo una tormenta feroz, dio a luz a un niño aparentemente normal, pero apenas lo sostuvo en brazos, la criatura comenzó a transformarse. Le crecieron alas de murciélago,
patas de cabra, garras afiladas, un hocico alargado y una cola serpentiforme. Con un chillido infernal, la bestia atacó a los presentes y escapó volando por la chimenea hacia los bosques de Pine Barrens, donde dicen que aún habita. Durante siglos, el diablo de Jersey ha sido protagonista de cientos de reportes. En 1909, se vivió una auténtica oleada de avistamientos. Escuelas cerraron, fábricas detuvieron sus turnos y hasta la policía armada patrullaba los caminos. Se encontraron huellas imposibles en tejados, rastros con forma de pezuñas bifurcadas en la nieve y testigos que afirmaban haber visto a una criatura alada con ojos brillantes y un alarido capaz de helar la sangre. Incluso hoy, los habitantes más antiguos del área se niegan a hablar del tema de noche, como si mencionarlo pudiera invocarlo. En la antigüedad, la figura de San Dionisio, también conocido como Dionisio el Areopagita o San Denis en Francia, ha estado envuelta en misterios que combinan historia, fe y leyenda. La historia cuenta que Dionisio fue uno de los primeros discípulos del apóstol Pablo, quien llevó el cristianismo a la Galia, actual Francia. Sin embargo, la leyenda más famosa lo retrata como un mártir que fue decapitado en la colina de Montmartre en París. Pero lo peculiar y perturbador es que, según cuenta la tradición, tras ser decapitado, Dionisio tomó su propia cabeza entre las manos y caminó varios kilómetros mientras predicaba antes de finalmente caer y morir. Esta imagen del cefalóforo, un santo que carga su cabeza, fue representada en numerosas esculturas e iglesias de Europa y su historia sirvió como símbolo de fe, perseverancia y milagro. Pero detrás de esta leyenda hay elementos inquietantes. Algunos expertos creen que la leyenda de San Dionisio tiene raíces en antiguas creencias paganas y ritos de fertilidad relacionados con la muerte y renacimiento, simbolizados por la acción de caminar con la cabeza cortada. Además, hay quienes vinculan esta historia con prácticas misteriosas y cultos secretos que habrían influenciado el cristianismo primitivo. Aún así es una historia bastante perturbadora si lo piensas, pero ¿cómo se originó esta narración tan particular? En lo profundo del folclore japonés, se esconde una figura inquietante que ha atemorizado aldeas enteras durante generaciones, la Rokurokubi. A simple vista, parece una mujer normal, incluso hermosa. Vive entre los demás, lleva una vida cotidiana, pero al caer la noche, algo cambia. Las historias cuentan que mientras duerme, su cuello comienza a estirarse lentamente, alargándose hasta alcanzar varios metros de longitud, y su cabeza se desliza silenciosa por la casa, o incluso flota fuera, husmeando, espiando, y en ocasiones, acechando a otros mientras duermen. Algunas versiones aseguran que no son conscientes de su maldición y se despiertan sin recordar nada. Otras, más oscuras, afirman que disfrutan succionar la energía vital de quienes las rodean. El origen de la leyenda se remonta al periodo Edo, cuando los relatos de estos seres comenzaron a circular entre templos y pueblos. Unos documentos incluso afirman que ciertos sacerdotes fueron testigos de cómo esposas respetables se transformaban durante la noche. El horror se acentuaba cuando, al día siguiente, las mujeres actuaban con total normalidad, negando todo. Lo más inquietante es que en muchas leyendas, la Rokurokubi no sabía que lo era, solo tenía sueños extraños o se despertaba en lugares distintos. A lo largo de los siglos, su figura ha sido representada en grabados antiguos, pinturas y más recientemente en manga, películas y videojuegos. Pero la raíz original sigue siendo la misma, una mujer maldita que, sin saberlo, podría estar acechando cada noche. Bajamos al nivel 2. En la penumbra húmeda de las selvas de Indonesia y Malasia, existe una leyenda que ha sembrado miedo por generaciones. Se trata de la Pontianak, un espectro femenino ligado a la muerte trágica, a la maternidad y al odio eterno. Se dice que cuando una mujer embarazada muere injustamente, sin poder dar a luz, su espíritu se transforma en este ser vengativo, condenado a vagar entre los vivos. Quienes han afirmado verla la describen como una figura hermosa, de piel pálida, cabello largo y negro que cae como una cortina oscura hasta sus tobillos. Sus ojos, vacíos de vida, brillan como brasas, y su vestido blanco, casi siempre ensangrentado, flota en el aire como si la gravedad no la tocara. Pero lo más escalofriante es su olor, primero una suave fragancia floral, y luego,
un hedor putrefacto que anuncia la muerte. La Pontianak suele aparecer en los caminos solitarios, en las noches sin luna, seduciendo a los hombres con su belleza etérea y su llanto desconsolado. Y cuando se acercan demasiado, su rostro se transforma. Se dice que arranca los órganos de sus víctimas con las manos o los colmillos, buscando alimentarse del dolor y la sangre. Según la leyenda, su debilidad está en la nuca, un clavo en esa zona podría hacerla desaparecer, pero claro, ¿quién tendría la sangre fría para acercarse tanto? Incluso hoy, en zonas rurales de Borneo o Java, la leyenda sigue viva. Algunos aldeanos evitan salir de noche, otros colocan objetos afilados o clavos junto a sus puertas para ahuyentarla, y hay quienes aún aseguran haberla escuchado, una risa estridente, seguida de un silencio absoluto, justo antes de que todo se vuelva negro. En lo más profundo de los bosques gallegos, cuando la niebla desciende y el silencio se vuelve pesado, hay quienes afirman haber visto una procesión espectral avanzando entre los árboles. No emiten sonido alguno, salvo el roce de las túnicas contra la maleza y el eco lejano de rezos apagados. A esta lúgubre peregrinación se la conoce como la Santa Compaña. Se dice que son almas en pena, condenadas a vagar por los caminos rurales al llegar la medianoche, encabezadas por un vivo, alguien que, sin saberlo, ha sido elegido para liderar la marcha. Esta persona camina con los ojos en blanco, portando una cruz y un caldero de agua bendita, sin recordar nada al despertar. Mientras duerme, su cuerpo se debilita, como si algo invisible le drenara la vida. Los espectros que lo siguen llevan velas encendidas que no alumbran, pero dejan un olor a cera quemada y humedad. Van cubiertos por sudarios y capuchas, y avanzan en silencio, como si el bosque los envolviera en un trance de muerte. Aquellos que se cruzan con ellos sin protección, una cruz, un círculo de sal, o una rama de tejo, corren el riesgo de ser marcados para morir o ser arrastrados al más allá. Dicen que si los ves, no mires atrás, y si escuchas tu nombre en la oscuridad, no respondas. A comienzos del siglo XIX, en una zona rural del condado de Robertson, Tennessee, la familia Bell comenzó a vivir una de las experiencias paranormales más infames jamás registradas. El caso de la bruja de Bell no es solo una leyenda del folclore estadounidense, fue documentado por testigos, autoridades e incluso por un futuro presidente de los Estados Unidos. La historia comienza en 1817, cuando John Bell y su familia fueron víctimas de extraños fenómenos en su casa. Todo comenzó con ruidos, pero pronto, la entidad se volvió más agresiva. A los hijos de los Bell los despertaban por las noches con susurros, les tiraban de las sábanas, y a Patsy Bell, la hija menor, comenzaron a arañarla, a bofetearla e incluso a dejarle marcas visibles en el cuerpo. Lo más inquietante era que la entidad hablaba, y con el tiempo, comenzó a comunicarse con la familia y los vecinos. Decía ser el espíritu de una mujer llamada Kate Bass, una supuesta vecina de los Bell que habría sido estafada por John Bell en un trato de tierras, y su objetivo era atormentar a John hasta matarlo, y evitar que Betsy se casara con su prometido. El espíritu parecía tener poderes ilimitados, repetía conversaciones privadas que ocurrían a kilómetros de distancia, predecía el futuro, imitaba voces, e incluso interactuó con visitantes, entre ellos Andrew Jackson, quien años más tarde se convertiría en el presidente número 7 de Estados Unidos. Se dice que al pasar una noche en la casa, uno de sus hombres fue atacado por una fuerza invisible, lo que provocó que Jackson abandonara el lugar. La historia culmina en 1820, cuando John Bell muere envenenado, y se encontró una botella con un líquido negro junto a su cama. Además, la entidad se atribuyó el asesinato entre carcajadas. Tras su muerte, los ataques cesaron, pero la historia jamás fue olvidada. Giuseppe Tartini era un violinista y compositor italiano del siglo XVIII, célebre por su virtuosismo. Pero su obra más famosa, la Sonata del Trino del Diablo, nació de una experiencia que parece más salida de una pesadilla que de un salón barroco. Según el propio Tartini, en una noche de 1713 cayó en un sueño profundo, y en él se le apareció el diablo en persona, no con una actitud demoníaca, sino como un hombre elegante, seductor, casi refinado. En el sueño, Tartini hizo un pacto: a cambio de su alma, el diablo se convertiría en su sirviente. El músico le entregó su violín, y lo que ocurrió después lo dejó sin aliento.
El diablo comenzó a tocar una sonata tan sublime, tan compleja, tan desbordante de genialidad y oscuridad, que Tartini sintió que su alma se quebraba al escucharla. Era como si cada nota estuviera hecha de fuego y sombras, de belleza sobrenatural. Al despertar, desesperado por no perder ese regalo infernal, Tartini intentó transcribir lo que había oído, y así nació la sonata del Trino del Diablo. Pero él mismo admitía que lo que logró plasmar no era ni una sombra de lo que escuchó en el sueño. La pieza es real, y hasta el día de hoy, violinistas la consideran una de las más difíciles jamás escritas. Su velocidad, sus trinos imposibles, y el dramatismo que exuda han alimentado la leyenda. Algunos incluso afirman que quienes la interpretan con perfección terminan viendo cosas, o escuchando algo que no proviene del violín. En las afueras de Kioto, oculto entre la espesa vegetación de un antiguo sendero montañoso, se encuentra el túnel de Kiyotaki, una estructura de apenas 444 metros que ha ganado fama no por su arquitectura, sino por los horrores que lo rodean. Desde que fue construido en 1927, este paso angosto ha sido objeto de infinidad de leyendas urbanas, accidentes mortales y apariciones fantasmales. Lo más perturbador es su origen. El túnel fue supuestamente construido por trabajadores forzados durante el periodo de la ocupación imperial japonesa, muchos de los cuales murieron en condiciones inhumanas. Se dice que sus espíritus quedaron atrapados en el interior y que el sufrimiento que vivieron se impregnó en las paredes. Quienes se atreven a cruzarlo aseguran sentir una presión inexplicable en el pecho, escuchar susurros que provienen de la nada o ver figuras femeninas envueltas en harapos blancos flotando en la oscuridad. Otras versiones más siniestras afirman que si conduces por el túnel de noche, puedes ver tu propio reflejo mirándote con retraso en el espejo retrovisor, o que el túnel puede cambiar de longitud según tu karma. Los culpables lo atraviesan más lento, o no salen jamás. En la cima de estas historias está la advertencia más escalofriante: nunca mires fijamente el semáforo al final del túnel. Dicen que si lo haces por más de unos segundos, un espíritu podría poseerte o provocar que pierdas el control del auto, llevándote a un accidente fatal. Seguimos con el nivel 3. A finales del siglo XVII, en el tranquilo pueblo de Liérganes, Cantabria, vivía Francisco de la Vega Casar. Desde joven, mostraba una notable habilidad para nadar, pasando gran parte de su tiempo en el río Miera. A los 14 años, su madre lo envió a Bilbao para aprender el oficio de carpintero, y en la víspera del día de San Juan de 1674, Francisco fue con sus amigos a nadar en la ría de Bilbao. Se adentró en el agua y desapareció, siendo arrastrado por la corriente y dado por muerto tras no regresar. 5 años después, en 1679, pescadores en la bahía de Cádiz avistaron un ser acuático con apariencia humana y tras varios intentos, lograron capturarlo utilizando pan como cebo. El ser era un joven de tez pálida y cabello rojizo, con escamas que descendían desde la garganta hasta el estómago y cubrían su espinazo. Fue llevado al convento de San Francisco, donde permaneció en silencio hasta que pronunció la palabra Liérganes. Un fraile, intrigado por la mención, lo llevó a Liérganes, y al llegar, Francisco se dirigió directamente a la casa de su madre, quien lo reconoció como su hijo desaparecido. Permaneció en su hogar varios años, en silencio, con hábitos extraños, como pasar horas mirando al río. Un día simplemente se marchó, y jamás volvió. En las noches más oscuras del Monterrey de los años 80, algunos vecinos aseguraban escuchar un aleteo pesado surcando el cielo. Otros juraban haber visto una figura aterradora, humanoide, con grandes alas negras, ojos rojos brillantes y un cuerpo cubierto de plumas, posada sobre los postes de luz o incluso vigilando desde los cerros. Así nació la leyenda del hombre pájaro. Los primeros reportes provinieron de colonias como La Pastora y La Campana, donde varios testigos afirmaron haberlo visto planeando en silencio o emitiendo un chillido agudo que helaba la sangre. En 1984, una mujer llamada Graciela denunció haber tenido un encuentro cercano mientras conducía de noche. Una criatura alada aterrizó frente a su vehículo, la observó fijamente con ojos intensos, y luego alzó el vuelo sin esfuerzo alguno.
Los medios locales comenzaron a cubrir la historia, y algunos afirmaban que se trataba de una mutación, otros decían que era un experimento militar, y muchos más lo veían como un presagio de muerte. Hubo incluso quienes relacionaron su aparición con accidentes trágicos ocurridos días después del avistamiento. Aunque las autoridades nunca dieron una explicación oficial, la histeria colectiva creció al punto que la gente evitaba salir de noche. En las escuelas y parques, los niños hablaban con temor del hombre pájaro que se lleva a los desobedientes. Las versiones variaban, algunos decían que era un demonio, otros que era un espíritu vengativo atrapado entre dimensiones, pero todos coincidían en algo: si lo veías, algo malo te iba a pasar. Hoy, décadas después, la leyenda sigue viva en el imaginario de Monterrey. Hay quienes aún aseguran haberlo visto, y algunos más dicen que sus avistamientos coinciden con épocas de tensión o tragedia. En lo más profundo de la Universidad de Valladolid, dentro de una sala cerrada al público y solo accesible con autorización especial, se encuentra un objeto que durante siglos ha sido sinónimo de muerte, herejía y ciencia prohibida, el llamado Sillón del Diablo. Su historia comienza en el siglo XVI, cuando un joven médico llamado Andrés de Proaza llegó a Valladolid con una reputación brillante y conocimientos poco comunes para la época. Su fama creció rápidamente, curaba enfermedades incurables, diagnosticaba con una precisión sorprendente y parecía adelantado incluso para los estándares de los sabios. Pero los rumores empezaron a circular, y se decía que no estudiaba medicina como los demás, sino que hacía tratos con el demonio. El mobiliario de su consulta incluía un extraño sillón de madera oscura, con grabados casi imperceptibles y una forma interesantemente curvada. Las historias aseguran que aquel que se sentara en él sin ser el médico designado, moriría en cuestión de días. Cuando Proaza fue arrestado por la Inquisición bajo sospechas de brujería y prácticas satánicas, el sillón fue confiscado y guardado. El mueble sigue allí, sin ser tocado, como si todavía esperara a su verdadero dueño. En el corazón del casco antiguo de Varsovia, Polonia, se oculta una de las leyendas más antiguas y aterradoras del folclore local, la historia del basilisco, una criatura que, según cuentan, podía matar con la mirada. La leyenda se remonta a la Edad Media, cuando una serie de muertes inexplicables comenzaron a ocurrir en una casa abandonada. Aquellos que se aventuraban dentro eran encontrados sin vida, con los ojos abiertos de par en par, congelados en una expresión de terror absoluto y sin una sola herida en el cuerpo. Los rumores crecieron rápidamente, se decía que una criatura infernal vivía en el sótano de aquella casa, un ser mitad gallo, mitad serpiente, y nacido del huevo de un gallo incubado por un sapo. Lo llamaban el basilisco, y bastaba con que alguien lo mirara directamente para morir al instante. La ciudad entró en pánico, nadie quería acercarse a la vivienda maldita, hasta que un valiente hombre, un sastre de nombre desconocido pero astuto, ofreció un plan: entrar con un espejo pulido y portando una armadura reluciente. Al enfrentarse al monstruo, el basilisco, al verse reflejado, se petrificó a sí mismo con su propia mirada mortal. Desde entonces, la leyenda afirma que el cuerpo de la bestia quedó enterrado bajo la casa, y hoy, una pequeña escultura en la calle rinde homenaje al lugar donde una vez habitó el monstruo más temido de Varsovia. La leyenda de Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada, es una de las figuras más aterradoras del folclore japonés. Aunque parece sacada de una película de terror, los rumores sobre ella causaron verdadero pánico en Japón a partir de 1979, cuando se popularizó, y hubo informes de niños perseguidos por una mujer enmascarada, patrullas escolares y hasta cobertura en las noticias. Pero esta leyenda no nació en el siglo XX, tiene raíces más profundas. Se cree que Kuchisake Onna fue en vida una mujer hermosa y vanidosa, casada con un samurái celoso. Cuando descubrió que lo había engañado, le rajó la boca mientras le gritaba: ¿ahora quién va a llamarte hermosa? Desde entonces, se dice que su espíritu vaga por los caminos, condenada a repetir aquella pregunta una y otra vez. Algunas versiones afirman que ha evolucionado con el tiempo, ahora lleva mascarillas más modernas, como cualquiera de nosotros, y puede estar en la fila del supermercado, en una estación del metro, o justo detrás de ti en este momento. Y
y bajamos al nivel 4. En los rincones oscuros del folclore japonés hay una historia tan aterradora que se dice que quien la escucha no puede evitar volverse loco. Se trata de Gozu, la leyenda de la cabeza de vaca, un relato que supuestamente ha sido prohibido por su impacto psicológico. No se trata de un monstruo con cuerpo de toro, como en los cuentos tradicionales, sino de una historia narrada, tan inquietante, que ha sido silenciada por generaciones. La historia gira en torno a un cuento oculto, sin autor conocido y del que no existe versión escrita completa, solo fragmentos. Uno de los relatos más conocidos sobre Gozu ocurrió en los años 70 en Japón, cuando un maestro de escuela supuestamente encontró la historia y la comenzó a leer a sus alumnos durante un viaje escolar. Apenas comenzaba, los estudiantes empezaron a temblar, suplicar y llorar para que se detuviera, pero el maestro, como poseído, continuó leyendo sin poder parar hasta que cayó al suelo inconsciente. Tras recuperarse, el profesor no pudo recordar nada de lo sucedido y nadie volvió a hablar del incidente. Hoy en día, muchos buscan esa historia prohibida y algunos afirman haber encontrado fragmentos en foros japoneses, otros dicen que es solo una leyenda urbana nacida del miedo colectivo. Pero lo cierto es que el nombre de Gozu sigue circulando en susurros, un cuento oculto que quizás, simplemente, no debe ser contado. En lo más profundo del folclore javanés, hay una figura espectral que no busca venganza, sino compañía, o al menos, eso dice la leyenda. Bewe Gombel es el espíritu de una mujer que, tras una vida marcada por la tristeza, la traición y la pérdida, terminó convirtiéndose en algo inhumano. En una de las versiones más antiguas, dice que era una esposa que no podía tener hijos, por lo que su esposo la humilló, la acusó de ser estéril y finalmente la abandonó por otra mujer. Devastada, y con la mente quebrada, ella lo mató y fue echada del pueblo, lo que la llevó a quitarse la vida, pero la muerte no fue el fin. Dicen que volvió como un ser espeluznante, con una apariencia cadavérica, cabello largo y desordenado, y pechos colgantes tan grandes que los usa para ocultar a sus víctimas. Se le aparece a niños que han sido maltratados o descuidados por sus padres, no para hacerles daño, sino para llevárselos con ella. En lo alto de un árbol o en lo profundo de la niebla, los mantiene ocultos, como si finalmente tuviera los hijos que la vida le negó. Pero hay un matiz perturbador, a veces los niños no quieren volver, cuando finalmente son encontrados, si es que lo son, suelen estar en estado de shock, como si hubieran vivido una experiencia que no pueden describir. Hoy en día, esta leyenda se sigue contando en Indonesia, como un mito que se usa para advertir a los niños sobre los peligros de salir de casa de noche y para que tengan cuidado con los desconocidos. En el verano de 1910, en el pequeño pueblo de Gádor, Almería, la leyenda del hombre del saco dejó de ser un cuento para asustar niños y se convirtió en una historia real, tan macabra que España jamás pudo olvidarla. Todo comenzó cuando Francisco Leona, un barbero de 55 años conocido en el pueblo por sus curas a medio camino entre la superstición y la brujería, recibió un encargo aterrador. Un rico agricultor local, Francisco Ortega, desesperado por una cura para su tuberculosis, accedió a pagar una fortuna por un remedio de sangre humana fresca. Leona, convencido de que la sangre de un niño virgen podía salvar a Ortega, diseñó un plan junto a su cómplice Julio el Tonto. El 28 de junio, el pequeño Bernardo González Parra, de solo 7 años, fue secuestrado mientras jugaba en las calles del pueblo. Lo llevaron a una casa apartada donde Leona lo asesinó brutalmente, extrayendo su sangre con una garrafa y fabricando una mezcla grotesca con su grasa para crear un ungüento que, supuestamente, curaría la enfermedad. El crimen fue tan horrendo que, cuando la Guardia Civil descubrió el cadáver y los restos, el pueblo entero quedó marcado. Leona fue condenado a cadena perpetua, pero murió en prisión poco después. Ortega, el cliente, también fue sentenciado, y el pueblo nunca volvió a dormir igual. Desde entonces, en toda Andalucía y más allá, la leyenda de El hombre del saco dejó de ser una amenaza inventada y tomó la forma del barbero Francisco Leona, un asesino real, cuya historia fue contada durante generaciones para mantener a los niños cerca de casa cuando cae la noche.
En la tradición funeraria islámica de Indonesia, los cuerpos son envueltos en una mortaja blanca llamada kain kafan, atada en varios puntos, la cabeza, el cuello y los pies. Según la creencia popular, si estas ataduras no se deshacen adecuadamente antes del entierro, el alma del difunto queda atrapada en su cuerpo, transformándose en un pocón. Este espíritu aparece como una figura envuelta en su mortaja, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Debido a las ataduras en los pies, se dice que se desplaza dando saltos o flotando, lo que añade un elemento inquietante a su presencia. Aunque no siempre es agresivo, el pocón puede manifestarse para expresar su descontento por no haber recibido un entierro adecuado. En algunas regiones, se le considera un presagio de muerte o mala suerte, y su aparición suele estar asociada a lugares como cementerios o zonas boscosas. Y como dato curioso, en algunas versiones, el pocón desaparece tras 40 días si no se desatan sus ataduras, coincidiendo con el periodo tradicional de luto en la cultura islámica. En las calles desiertas de Japón, cuando cae la noche y todo se vuelve silencio, hay un sonido que hiela la sangre. Es seco, repetitivo, metálico, como el arrastre de algo afilado sobre el asfalto, y quienes lo han oído aseguran que no hay tiempo para correr, porque cuando escuchas ese sonido, ya es demasiado tarde. La leyenda cuenta que hace años, una joven estudiante cayó sobre las vías del tren por accidente o quizás fue empujada. El convoy no tuvo tiempo de frenar y su cuerpo fue partido por la mitad, pero la muerte no le trajo descanso. Desde entonces, su espíritu incompleto vaga por las noches, arrastrándose con la parte superior de su cuerpo, avanzando a una velocidad imposible. El nombre Teke Teke proviene precisamente del sonido que hace al desplazarse, el roce seco de sus brazos y el contacto de su torso con el suelo. Algunos aseguran que solo aparece en estaciones de tren, y otros, que puede surgir en cualquier calle vacía, incluso en los pasillos de una escuela o en un baño público. Pero lo más perturbador no es su aspecto ni su velocidad, es lo que hace con sus víctimas, los parte en dos, tal como ella quedó. El relato se ha viralizado tanto que incluso se han creado reglas sobre cómo sobrevivir si la encuentras, aunque nadie puede probar que hayan funcionado. Esta leyenda, a diferencia de otras, no pertenece al Japón antiguo, es moderna, y se esparció entre los estudiantes en los años 80. Una época donde los rumores corrían por papelitos, no por redes sociales, y donde los miedos se propagaban de boca en boca como un virus lento, pero letal. Las leyendas no siempre están hechas para ser creídas, pero a veces, lo más inquietante no es si fueron reales, sino por qué siguen viviendo entre nosotros. Si alguna de estas historias se quedó contigo, por favor, suscríbete, me ayudas mucho para poder seguir creciendo y seguir creando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto, si no conocías alguna de estas leyendas, dale al pulgar arriba y déjame en los comentarios cuál fue la más interesante o perturbadora para ti, siempre leo sus opiniones. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Gracias por acompañarme hasta el fondo de este iceberg, esto fue el laberinto del misterio, nos vemos en un próximo encuentro, adiós.